Cap 6 No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. @Alexander González Barrantes 6330. @Samuel Eudeus 4872. @Julián David Bruno Castro. @Scout Foodma. @César Uriel Torres 5866. @Don Gato 780. @Fernando Avalos 564. @Miguel Ángel Mendoza López. @Víctor Silva. Black Projecti 3433. @Goku González. @Lelolalo 6180. @Julio Alexander. @Renato David Figueroa Félix. Gracias por comentar, y empezamos. Han pasado 2 semanas desde que llegamos aquí, y desde que llegamos han pasado muchas cosas. Chimuelo se ha dado a la tarea de dar paseos a los niños, que lo piden usando la prótesis que le hice y que le permite volar solo. Los padres siempre me dan algunas frutas diferentes llamadas camu camu, caso, chambirá, carambola, guayaba y papaya para agradecerme por permitirme darles a sus hijos el paseo más increíble para cada uno de ellos, lo que me permite hacer una colección saludable de sabrosos frutos, y puedo guardar las semillas de ellos para poder cultivarlos en casa. Scaulder se ha dedicado a ayudar a los pescadores a pescar su cena para no tener que quedarse todo el día sin hacer nada, y los pescadores siempre apreciaron la ayuda adicional y me pagaron dándome algo del pescado que capturaron. Shadow y Snowflake básicamente actuaron como mis propios guardaespaldas, solo dejándome cuando iba al baño. Entonces estoy yo. Algunas cosas habían cambiado para mí, como para empezar, ahora sabía el idioma maya, los dioses mayas y las cosas que esperar cuando me aventuro en la jungla, y qué tipos de frutas son seguras para comer. Por supuesto, había apuntado todo esto en mi diario para estar listo para la jungla. También armé mi propio puesto en el mercado con algunas de mis cosas extra. Mis cosas fueron un gran éxito, teniendo en cuenta que ahora tengo 4 pavos, 2 alpacas, algunas mantas nuevas hechas de lana de alpaca que es increíblemente suave, algunas mantas con patrones mayas en ellas, algunos estandartes mayas nuevos, algunas armas mayas, algunas pequeñas estatuas finas que podría usar para la decoración, unas máscaras hechas de una piedra azul que llaman turquesa, algunas turquesas, joyas de oro y plata incluyendo aretes, una calavera con el frente cubierto de turquesa que planeo usar como pisapapeles, algo de cerámica, como cuencos, tazas, jarrones, etc. Algunos antiguos pergaminos mayas. También me perforé las orejas por un hacha de hierro groncle, que sería una estafa, pero el tipo también me regaló unos aretes mayas. También había hecho un arete usando una de las escamas de Chimuelo. También aprendí cómo pelear usando sus armas y hacer sus formas de arte, y fue sorprendentemente fácil. Ahora estaba en mi habitación poniéndome mi armadura de jungla y agarrando algunos suministros porque hoy era el día en que iba a explorar la jungla por primera vez. Estaba haciendo este viaje por mi cuenta porque quería sobrevivir en la jungla sin la ayuda de mi dragón o lobos, ya que no iban a estar conmigo todo el tiempo, y quería probar mis límites en el desierto. Tuve muchos problemas con Chimuelo, Scaulder, Shadow y Snowflake cuando les dije por primera vez, pero después de un día aceptaron mi decisión. Cuando le informé a Gukumatsu al respecto, se aseguró de que estuviera listo para ello al contarme todas las criaturas que encontraría en la jungla y cómo manejarlas. Una vez que tuve mi armadura completamente puesta y lista, salí de mi habitación y bajé las escaleras donde Gukumatsu, mis lobos y mis dragones me estaban esperando. Una vez que salí del edificio, preguntó Gukumatsu. Gukumatsu, ¿estás listo para ir? Hippo, sí, estoy listo para enfrentarme a la jungla. Me palmeó el hombro. Gukumatsu, buena suerte, amigo mío. Hasta que regreses, tus dragones y lobos serán atendidos. Hippo, gracias mi amigo. Luego me volví hacia Shadow y Snowflake y les di a cada uno un masaje en la cabeza. Hippo, manténganse alejados de los problemas ustedes dos. Luego me moví hacia Scaulder y le di unas palmaditas en la nariz. Hippo, trata de no comer a los pescadores fuera de la casa y el hogar mientras me voy, ¿está bien, grandulón? Gruñó una visita antes de que me volviera hacia Chimuelo y me subiera antes de decir. Hippo, vamos amigo. Gruñó antes de que despegáramos.
Media hora después habíamos estado volando sobre la jungla durante media hora cuando sentí que estábamos lo suficientemente profundo en la jungla cuando vi un pequeño claro. Tuve la tierra de chimuelo allí antes de saltar y agarrar mi bolsa que tenía 4 mantas, 3 redes de caza, 2 redes de pesca, algo de cuerda, algunos suministros médicos, algo de agua y algo de comida. Luego cambié su cola a la dirección automática antes de acercarme a su cabeza y darle una palmadita en la nariz como dije. Hippo. Te veré en un capullo de 3 días. Gruñó comprendiendo antes de darme un lametón en la cara, lo que a su vez me hizo reír. Antes de marcharse y dejarme vagar por la jungla, decidí que debería comenzar por revisar el área circundante y marcar un camino alrededor para saber a dónde ir para que Chimuelo pudiera recogerme. Marqué el sendero tallando una marca en algunos de los árboles que pasé a medida que exploraba. La jungla se volvió un poco más densa, así que comencé a cortar algunas de las plantas con mi machete. Caminé durante unos minutos antes de escuchar lo que sonaba como un río. Seguí el sonido del agua hasta que llegué a un gran río con muchos peces nadando alrededor. Sonreí antes de decir que parece que tengo una manera de agarrar carne mientras estoy aquí. Entonces decidí que debería encontrar un lugar para acampar por la noche. 15 minutos después todavía no había encontrado ningún lugar para acampar y me estaba cansando un poco. Decidí que debería tomarme un descanso, así que me acerqué a un árbol grande y puse la bolsa con los suministros al lado antes de sentarme contra el árbol. Antes de sacar una papaya de la bolsa y usé uno de los cuchillos que tenía equipados. Armadura con corte la fruta dulce en 2 piezas antes de quitar la piel de una mitad mientras coloca la otra mitad a un lado. Empecé a comer la fruta pelada y disfruté el sabor dulce. Cerré los ojos para poder disfrutar del sabor de la fruta durante unos segundos antes de escuchar un pequeño golpe frente a mí. Abrí los ojos y vi a 2 monos con pelaje blanco cubriendo la parte superior de su cuerpo y la parte superior de sus brazos, mientras que el resto de su pelaje era negro. También tenían las caritas rosadas más lindas y los ojitos negros. Los reconocí como monos capuchinos, por lo que me dijo Gukumats parecían estar mirando algo con hambre en los ojos. Seguí la dirección en la que miraban y vi que estaban mirando la otra mitad de mi papaya. Les sonreí antes de cortarlo en 2, tendí las 2 rebanadas hacia los monos y dije: Hippo, vamos, no te voy a lastimar. Se acercaron con cautela mis manos con la fruta. Lentamente se acercaron y agarraron la fruta que les estaba ofreciendo antes de sostenerla contra sus pechos y retroceder rápidamente. Sonreí y continué comiendo mi propia fruta mientras ellos comían la fruta que les di. Una vez que terminé de comer me levanté y decidí buscar un lugar para dormir esta noche. Luego miré a los 2 monos y pregunté: Hippo, supongo que ustedes no saben dónde puedo dormir algunas noches. Me miraron confundidos y solo dejé escapar una pequeña risa. Hippo, mírame hablando con un par de monos capuchinos. Rodé los ojos y negué con la cabeza. Hippo, realmente tengo que ser más social con más humanos. Entonces vi como los 2 monos capuchinos comenzaron a trepar a un árbol. Cuando llegaron a una rama y me miraron, los miré por un momento antes de encogerme de hombros y decidir que bien podría seguir buscando un lugar para dormir esta noche. Luego continué con mis avances hacia la jungla, mientras de vez en cuando cortaba algo de bosque con mi machete, mientras marcaba algunos de los árboles, para poder encontrar el camino de regreso. 10 minutos después encontré un pequeño claro, que sería lo suficientemente grande para acampar. Sonreí antes de escuchar un susurro desde arriba. Antes de que algunas hojas cayeran sobre mí, miré hacia arriba y vi a los 2 monos capuchinos de antes. Me reí y dije: Hippo, ¿ustedes 2 me están siguiendo? Simplemente me miraron confundidos, así que me encogí de hombros y comencé a instalar el campamento. Primero puse mi bolsa con los suministros en el medio antes de decidir establecer un refugio. Luego armé un pequeño refugio clavando 4 ramas grandes en el suelo y colgando las esquinas de una manta que traje encima de ellas y asegurándome de que estuvieran bien apretadas. Luego agarré algunas hojas suaves y las puse debajo de mi refugio antes de cubrirlas con otra manta que traje conmigo. Miré lo que sería mi refugio durante los próximos 3 días y sonreí ya que estaba satisfecho. Luego procedí a armar un pozo de fuego, agarrando algunas piedras y colocándolas en el contorno de un círculo en un lugar seco antes de poner algunas hojas y hojas secas en el medio. Sonreí antes de mirar a mi alrededor y ver que algunos animales salvajes podrían venir y lastimarme. Mientras dormía decidí poner una cerca alrededor de mi campamento para mantenerlos alejados. Luego recogí una gran cantidad de ramas y afilé la parte superior antes de clavarlas en el suelo alrededor de mi campamento.
20 minutos más tarde acababa de terminar de instalar la cerca para no tener que preocuparme de que ningún depredador entrara al campamento, entonces decidí pescar un poco. Para cenar agarré mi red de pesca junto con algunas guayabas que tenía en mi bolsa y las puse en la cartera de mi armadura. Luego salí por la puerta improvisada que había armado y caminé hacia el río. Cuando llegué al río, coloqué la red de pesca y me acerqué a un árbol cercano, me senté contra ella y comencé a afilar mi machete para pasar el tiempo mientras esperaba que algunos peces quedaran atrapados en mi red. Mientras afilaba, escuché el sonido de algo en lo alto de los árboles, miré hacia arriba y vi dos monos negros con manchas blancas en la cara. Los reconocí como monos araña por la forma en que usaban sus colas como manos adicionales. Sonreí por la forma en que trepaban por las copas de los árboles, guardé mi machete y los observé un rato. Los observé durante 5 minutos antes de ver a uno de ellos tomar una fruta del árbol y dársela a su amigo. Sonreí ante la amabilidad del mono, luego saqué mi cuaderno y los dibujé suavemente. Una vez que terminé, decidí revisar mi red de pesca, me acerqué y saqué la red del agua, y descubrí que tenía unas 12 pirañas, así que cenaría esta noche y desayunaría mañana. Sonreí antes de recoger mi red con el pez y ponerla sobre mi hombro. Entonces comencé a regresar a mi campamento. Una vez que terminé, decidí revisar mi red de pesca, me acerqué y saqué la red del agua, y descubrí que tenía unas 12 pirañas, así que cenaría esta noche y desayunaría mañana. Regresé al campamento fácilmente sin problemas y usé una cuerda para colgar el pescado en una rama cercana para dejar que se secara antes de decidir encender un fuego para cocinar mi comida ya que estaba oscureciendo. Le pego a las piedras cerca de la madera para sacar una chispa y hacer un fuego fácilmente. Luego miré hacia el árbol donde estaban los dos monos capuchinos y los encontré todavía sentados en la misma rama. Les sonreí y saqué 2 guayabas antes de mirarlos y preguntar: «Hipo, ¿vendrán a cenar?». Bajaron lentamente del árbol y subieron hacia mí. Me arrodillé y les di una guayaba a cada uno. Luego, les di a cada uno un suave rasguño en la cabeza y, para mi sorpresa, no se escabulleron asustados, sino que en realidad se inclinaron hacia él. Les sonreí y dije: «Hipo, bueno, parece que he hecho nuevos amigos». Luego me levanté y fui a ver cómo estaban mis peces, mientras mis 2 nuevos amigos monos volvían a subir al árbol para disfrutar de sus guayabas. Luego me acerqué a mis pescados y los toqué para ver si estaban listos para comenzar a cocinarse. Todavía estaban húmedos, así que me acerqué al fuego y me senté junto a él, saqué mi diario de nuevo y miré a los monos capuchinos sentados en la rama y comencé a dibujarlos. Continué dibujándolos, mientras esperaba que algunos de los pescados terminaran de secarse para poder cocinarlos correctamente. Esperé un par de minutos antes de volver a revisar el pescado. Sonreí al sentir los peces piraña porque ahora estaban secos y listos para cocinar. Tomé 4 de las pirañas y las empalé en palos antes de colocarlas sobre el fuego y comenzar a cocinarlas. Los cociné durante 2 minutos antes de sentir que estaban listos para comer. Tomé uno y le di un mordisco y me pareció bastante delicioso. Luego procedí a disfrutar de mi comida de pescado. Una vez que terminé, miré a los monos capuchinos que me devolvían la mirada. Les sonreí antes de acostarme en el pasto y mirar las estrellas, y para ser honesto, había pasado un tiempo desde la última vez que me acosté y disfruté de la belleza de las estrellas. Entonces escuché el crujido de las hojas acercándose a mí, miré hacia el sonido y encontré a los monos acercándose a mí. Los vi simplemente dándome miradas curiosas, así que simplemente sonreí y me acosté. Mientras me miraban, una vez que estuvieron justo detrás de mí, inclinaron sus cabezas sobre mi rostro mientras yo reía entre dientes mientras decía: «Hipo, a veces solo tienes que parar y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como la belleza de las estrellas». Luego se acostaron al lado y miraron hacia el cielo. Luego vi que uno era un macho mientras que el otro era una hembra antes de volver a mirar las estrellas. 10 minutos después solté un bostezo y decidí que era hora de ir a la cama. Luego me levanté y fui a mi refugio improvisado y descansé debajo de él, y no pasó mucho tiempo antes de que los monos subieran de nuevo a su árbol. Luego me asomé desde mi refugio y miré a los 2 monos capuchinos y dije: «Hipo, buenas noches». Simplemente me miraron. Entonces eché la cabeza hacia atrás y dejé que el dulce abrazo del sueño me llevara. Mañana me levanté y estiré mis extremidades mientras bostezaba. Sonreí antes de salir de mi pequeño refugio y miré a los monos capuchinos y los vi profundamente dormidos en la rama del árbol mientras sus brazos y piernas colgaban a los lados de la rama.
Me reí de ellos antes de acercarme a mi chimenea y ponerle un poco de leña fresca para poder encender otro fuego. Entonces decidí intentar pescar más peces para tener algo de pescado para comer. Recogí mi red de pesca antes de salir del campamento y me dirigí al río donde la instalé. Entonces decidí que bien podría volver al campamento para desayunar. Una vez que regresé, encontré que los monos estaban despiertos y esperándome. Les sonreí y dije: Hippo, buenos días ustedes dos, supongo que quieren desayunar. Solo me miraron confundidos y les sonreí. Antes de agarrar las 2 guayabas para que las comieran los monos, saqué una papaya para comer junto con las sobras de piraña. Me senté contra el árbol y comí mi fruta mientras mi pescado se cocinaba mientras los monos disfrutaban de su parte de la comida. Más una vez que terminé la fruta me comí la piraña. Una vez que terminé de comer, decidí ir a revisar mis redes de pesca. Luego me puse de pie y miré a mis amigos monos mientras decía: Hippo, volveré en un rato, chicos. Los monos solo me miraron confundidos. Cuando llegué al río lo encontré lleno de más peces que el anterior y sonreí. Sin embargo, me tomó un poco más de tiempo llevar la red al campamento. Cuando regresé colgué el pescado para que se secara y como no había mucho que hacer decidí explorar un poco la selva. Luego tomé un poco de fruta en caso de que tuviera hambre antes de decir: Hippo, es hora de una pequeña caminata agradable. Luego miré a los monos. Hippo, ¿ustedes quieren venir? Simplemente saltaron a la rama sobre mí, así que supongo que querían quedarse en los árboles. Luego comenzamos nuestra pequeña caminata hacia la jungla. 1 hora después hemos estado caminando en la jungla durante 1 hora, deteniéndonos de vez en cuando para marcar nuestro camino, y la caminata ha sido increíble ya que he visto muchas especies nuevas de aves, insectos, ranas, roedores y serpientes. Mientras caminábamos, escuché un resoplido proveniente de nuestro costado y miré y encontré un pecarí mirándome antes de atacar. Los monos capuchinos rápidamente se bajaron de su rama y saltaron sobre la rama sobre mí. Cuando atrapé al pecarí a cargo antes de que lo tirara al suelo, saqué mi cuchillo y lo apuñalé en el cuello, lo que provocó un final rápido de su vida. Le sonreí al cuerpo antes de mirar a los monos como dije: Hippo, a veces tienes que defender a los que están tratando de defenderte. Luego miré al animal que acababa de matar. Hippo, supongo que tengo algo más de comida para esta noche, chicos. Luego tomé el cuerpo de pecarí, que para la versión más débil de mí sería imposible ya que pesa 100 kilos, pero ya que he estado entrenando tanto con mis dragones. Luego comenzamos el viaje hacia el campamento. Una vez que llegamos allí, estaba exhausto de cargar con el pecarí muerto. Rápidamente lo dejé caer antes de colapsar en el suelo mientras decía: Hippo, eso sí que fue un verdadero ejercicio. Tomé algunas respiraciones profundas antes de ir a mi mochila y agarrar mi jarra de agua y tomar algunos tragos de agua. Cuando terminé, dejé escapar un suspiro. Hippo, eso fue refrescante. Luego me acerqué a los peces y verifiqué cómo estaban y los encontré secándose bien antes de mirar a los monos capuchinos. Hippo, bueno, ¿qué quieren hacer ahora? Me miraron confundidos antes de que me riera. Hippo, ¿por qué no vais y hacéis lo que queráis durante un rato mientras yo empiezo a descuartizar el pecarí? Luego simplemente se adentraron en la jungla, dejándome solo. Sonreí ya que significaba que podía tener un poco de paz mientras cortaba el pecarí. Luego saqué mi cuchillo y comencé a despellejarlo y tallarlo. Media hora después finalmente terminé de despellejar, cortar y colgar la carne del pecarí. Había puesto la piel en un lugar soleado para que se secara. Cuando escuché el movimiento de las hojas, me volví hacia el sonido y encontré a los 2 monos capuchinos en una rama antes de que bajaran y se acercaran a mí y dejaran caer algunas frutas a mis pies. Les sonreí y supuse que esa era su forma de agradecerles por ser tan amables. Con ellos les sonreí antes de rascarles la cabeza a cada uno mientras los miraba y decía: Hippo, no te acostumbres que me voy en unos días. Simplemente me miraron en blanco antes de que me riera y frotara sus cabezas. Luego me acerqué a la fruta que me dieron los monos capuchinos y la guardé en mi bolso. Entonces decidí que era mejor que me relajara ahora, así que saqué mi diario y comencé a dibujar algunas de las cosas que había visto en la jungla antes de quedarme dormido. Puesta de sol me desperté sobresaltado y vi que estaba oscureciendo, así que me pregunté: Hippo, ¿cuánto tiempo estuve dormido? Luego me puse de pie y estiré mis extremidades. Encontré a uno de los monos capuchinos sentado frente a mí mientras me miraban con curiosidad. Hippo, la hora de la cena, supongo. Tomé algunos de los peces que había pescado para mí. Luego me acerqué a mi mochila para tomar algo de fruta para los monos y un poco de agua para mí.
Me acerqué a mi mochila y agarré algo de fruta para los monos. Una vez que elegí algunas guayabas y mangos, me acerqué a la abertura para sacar un poco de agua antes de que la jarra de agua que quería se saliera de la parte superior. Luego tomé la jarra y miré mi cartera como dije. Hippo, gracias. Luego me alejé para darles su fruta a los monos capuchinos antes de darme cuenta de que mi bolsa solo me dio mi jarra de agua. Luego me di cuenta de que faltaba uno de los monos, así que dejé la jarra y le di su fruta al mono antes de acercarme a mi cartera y mirar dentro. Vi un par de ojos que me miraban fijamente y sonreí cuando me di cuenta. Pertenecía al otro mono capuchino. Me reí entre dientes antes de levantarlo suavemente y decir. Hippo, bueno, ¿no eres un pequeño hombre curioso? Luego se subió a mi hombro y se sentó. Puse los ojos en blanco ante esto y me acerqué a la fruta que dejé para él y su amigo. Me arrodillé frente a la fruta mientras él bajaba de mi hombro. Le sonreí antes de encender el fuego antes de agarrar un trozo de carne de pecarí y ponerlo en un palo y sobre el fuego para cocinar. Media hora después acabo de terminar de cenar y decidí que era hora de ir a la cama. Me levanté y estiré mis extremidades antes de mirar a los monos y dije. Hippo, buenas noches. Simplemente treparon al árbol y me saludaron antes de que entrara en mi refugio y descansara mi cabeza contra el suelo y dijera. Hippo, me pregunto qué aventuras me traerá el mañana. Mañana me desperté con el sol brillando en mi cara. Me levanté y salí de mi refugio antes de estirar mis extremidades que se habían puesto rígidas durante la noche antes de salir de mi refugio. Me acerqué a la hoguera y arrojé un poco de leña antes de encender un fuego para prepararme el desayuno. Comí un poco de la carne de pecarí que tenía y aparté un poco de fruta para los monos. Mientras tomaba el desayuno comencé a preguntarme qué debería hacer hoy. Empecé a pensar en los diferentes animales de la jungla y en cómo me encantaría llevarme algunos a casa para entrenarlos y ayudarme. Decidí que pasaría mi día estudiando algunos de los animales para aprender sobre su especie, así que si consigo algunos, puedo cuidarlos adecuadamente, atrapar algunas ranas venenosas para llevar a casa y poder usar algunas de las toxinas que cubren su piel y explorar un poco la selva. Muy pronto, los dos monos con los que me había hecho amigo se levantaron y comieron la fruta que les dejé después del desayuno. Procedí a hacer una canasta con hierba alta para llevar las granas que planeo recolectar para que puedan escapar y causar daño a los animales o a mí. Una hora después le sonreí a la canasta fina que había tejido ya que no era tan grande como para que las granas tuvieran suficiente espacio para amontonarse, pero no era demasiado pequeña como para que estuvieran todas apretadas, y en el fondo puse un tazón de madera que podría llenar con agua para las granas. Miré la canasta y me dije. Hippo. Y papá dijo que estaba perdiendo el tiempo aprendiendo a tejer. Me reí de eso antes de tomar un poco de fruta de mi bolsa para los monos, y antes de ponerla en la cartera, que venía con mi armadura antes, cogí la canasta para las granas y la puse en mi espalda, como una mochila, como ya he dicho. Hippo, es hora de coleccionar un poco. Miré a los monos. Hippo, ustedes vienen. Simplemente caminaron hacia mí y se subieron a mis hombros. Les sonreí antes de comenzar mi viaje a la jungla para recolectar algunas ranas. 10 minutos después llegué a una paz húmeda de bosque, donde había muchos árboles cubiertos de musgo y terrenos húmedos, por lo que era un lugar perfecto para que vivieran las ranas, pero si querías encontrar algunas, tenías que buscarlas con cuidado. Luego me quité la cesta de la espalda y la puse a mi lado antes de que los monos descendieran por mi cuerpo y cayeran al suelo. Les sonreí antes de caminar hacia la tierra y comenzar mi búsqueda de algunas ranas. Media hora después diría que atrapé un buen número de ranas ya que había capturado 30 de ellas y de diferentes especies. Ahora estaban todos en la cesta con un cuenco lleno de agua. Sonreí a los dos monos capuchinos y dije. Hippo. Bueno, yo diría que esta fue una buena captura. Solo me miraron con curiosidad antes de que volviera a ponerme la cesta en la espalda, me arrodillara frente a los dos monos y extendiera las manos. Hippo. Ustedes vienen. Simplemente treparon por mis brazos y sobre mis hombros. Sonreí y caminamos de regreso al campamento. 10 minutos después regresamos fácilmente al campamento y puse la canasta de ranas contra el árbol con mis cosas antes. Miré la posición del sol para ver que era la hora del almuerzo. Luego escuché mi estómago gruñir y me reí cuando los monos se bajaron de mis hombros y se acercaron a mi bolsa con la fruta antes de abrirla y sacar algo de fruta para ellos. Entonces el macho se acercó a mí y levantó una caraboya como ofrenda. Le sonreí antes de tomar la dulce fruta y dije. Hippo. Gracias, amiguito. Luego procedí a comer la fruta.
Media hora después acababa de terminar de disfrutar mi almuerzo con mis dos amigos monos y dije. Hippo. Bueno, chicos, el día aún es joven, ¿qué quieren hacer ahora? Simplemente treparon a un árbol mientras yo sonreía. Hippo. ¿Trepar árboles? Suena bien para mí. Luego caminé hasta el árbol y desenvainé las hojas ocultas en las muñecas y los zapatos de mi armadura antes de caminar hacia el árbol y clavar uno de mis cuchillos de muñeca en el árbol y luego comencé a trepar al árbol, clavando continuamente las hojas en el árbol y levantándome. Una vez que llegué a la rama en la que estaban sentados los monos, no me detuve, seguí subiendo hasta que llegué a la parte superior del árbol, me agaché en una rama y miré la vista, y me pareció impresionante. Entonces vi pasar una bandada de pájaros y sonreí ante su belleza. Luego escuché un crujido antes de que la rama en la que estaba parado se rompiera. Inmediatamente comencé a caer, pero había entrenado en casa para esto, así que estaba listo y reaccioné tomando mi látigo y lo usé para agarrarme a una rama y balancearme. Me colgué de una rama fuerte y miré hacia abajo para ver que estaba a solo 3 metros del suelo. Sonreí y recuperé mi látigo como dije. Hippo. Ahora eso hubiera dolido. Luego salté de la rama y me tiré al suelo. Los dos monos inmediatamente se me acercaron con miradas preocupadas. Me reí de ellos antes de rascarles la cabeza. Hippo, no te preocupes, estoy bien. Luego fui a mi refugio y me acosté debajo para tomar una siesta. 2 horas después me desperté y estiré un poco mis extremidades, salí de mi refugio y vi que se acercaba la puesta del sol, así que decidí encender un fuego y comenzar con la cena. Encendí un fuego fácilmente y le puse un poco de carne de pecarí y comencé a cocinarlo. Una vez que la carne terminó de cocinarse, los dos monos caminaron hacia mis costados, saqué una guayaba, la partí en 2 y le di a cada uno. Luego conseguí mi propia cena y comenzamos a disfrutar de la cena. Una vez que terminó la cena, miré a los dos monos capuchinos y dije. Hippo. Bueno, es hora de acostarse, así que los veré a los dos en la mañana. Entonces entré en mi refugio y dejé que el sueño me abrazara. Me levanté bostezando y con la sensación de que hoy iba a ser un buen día salí de mi refugio y me acerqué a la fogata y le puse un poco de leña encima para que estuviera lista para encenderla en el almuerzo. Luego tomé un poco de fruta de mi bolso. Mientras mis monos capuchinos bajaban de su árbol les di su fruto como dije. Hippo. Buenos días, chicos. Aquí está el desayuno. Se metieron en su desayuno. Les sonreí antes de disfrutar de mi propio desayuno. Una vez que terminé el desayuno, me levanté y miré a mis monos antes de arrodillarme y decir. Hippo. Bueno, voy a explorar esta jungla un poco más, chicos, ¿vendrán ustedes dos? Caminaron hacia mí y treparon por mis brazos y sobre mis hombros. Hippo. Supongo que eso es un sí. Luego salí del campamento y fui a explorar con mis dos amigos monos. Entonces me di cuenta de cuánto tiempo los conocía y aún tenía que darles nombres. Entonces decidí no hacerlo porque no quería apegarme demasiado a ellos, ya que probablemente no querrán venir conmigo cuando deje la jungla, y darles nombres solo haría que decir adiós fuera aún más difícil de lo que tenía que ser. Sacudí el pensamiento antes de continuar hacia la jungla. 1 hora después escuché el sonido de una cascada y decidí ir a verla. Cuando llegué a la ubicación del sonido, encontré una hermosa cascada que conducía a un hermoso lago azul cristalino. Sonreí y decidí que debía darme un chapuzón. Dejo a mis dos amigos monos de mis hombros antes de quitarme la armadura, dejándome nada más que unos pantalones que llevo debajo de la armadura y mi piedra de la buena fortuna que nunca me quito. Luego corrí y salté al agua y sentí una ráfaga de frescura cubrir mi cuerpo. Me levanté del agua y dejé escapar un suspiro relajado. Luego me acosté boca arriba y simplemente floté en el agua. Mientras miraba hacia el cielo suspiré y dije. Hippo. Me pregunto cómo van las cosas en el pueblo. Probablemente organizaron una gran fiesta para celebrar que me fui. Luego me froté la barbilla pensando. Hippo. Tal vez debería volver para una visita cuando llegue a casa. Después de todo, es como si dijeran que no puedes huir de tus problemas, y sería bueno ver a Goku nuevamente y tal vez romper algunos huesos de los otros adolescentes por todo lo que ponen. Hippo. Guiarlos, incluso podría ser capaz de mostrarles a todos la verdad sobre los dragones. Fue entonces cuando decidí que regresaría al pueblo para una visita y enfrentaría mi pasado y mi gente después de que me instalara de nuevo cuando llegara a casa. Luego nadé hasta la orilla y me sequé.
Luego volví a ponerme la armadura y permití que mis dos amigos monos se subieran a mis hombros antes de regresar a la jungla. Lo exploré un poco más antes de escuchar un fuerte rugido como el de un gato enojado. Inmediatamente les dije a mis monos: Hippo, espera chicos. Luego salí corriendo hacia el sonido. Cuando llegué a la fuente encontré una serpiente muy grande, que había escuchado que la gente llamaba anaconda, pero esta era más grande que cualquiera que hubiera visto y se cernía sobre las dos formas muertas de un gran gato dorado, cubierto de manchas y una versión de pelo negro. Creo que se llamaban jaguares. La anaconda luego rodeó a los jaguares que mató y me reveló su lado derecho, y fue entonces cuando vi que le faltaba el ojo derecho. Sentí que me hervía la sangre, ya que esta anaconda era una serpiente bastante famosa para los mayas, porque era la bestia que se llevó a la esposa de Gucumatz cuando entró a la ciudad en busca de comida y trató de matar a Gaia cuando era un bebé, pero su madre la distrajo y fue asesinado en su lugar. Esa noche Gucumatz perdió al amor de su vida, Gaia perdió a su madre y muchos otros mayas inocentes perdieron la vida tratando de atraparla o matarla. Cuando escuché lo que hizo esta serpiente, prometí que si alguna vez veía esta anaconda, me aseguraría de que nunca dañara a otra y parece que estoy a punto de cumplir mi promesa. Inmediatamente saqué mi machete y mis dos amigos monos se bajaron de mis hombros al darse cuenta de que estaba a punto de ponerme violento. Luego, justo cuando la anaconda inclinó su cabeza hacia adelante para comenzar a comerse a los jaguares, el lado derecho de su cabeza estaba mirando en mi dirección, así que estaba en su punto ciego y recordé del entrenamiento del dragón que el mejor lugar para atacar es el punto ciego, así que por vacilación saqué mi machete. Luego grité mientras corría hacia adelante y descargué mi machete en la parte posterior de la cabeza de las serpientes con todas mis fuerzas, cortándolas instantáneamente. Tomé unas cuantas respiraciones profundas antes de envainar mi machete. Le sonreí a la cabeza y dije: Hippo, no dañarás otra vida inocente nunca más. Luego miré los dos cuerpos de jaguar y fruncí el ceño mientras decía: Hippo, llegué demasiado tarde para salvarlos. Empecé a sentir lágrimas en los ojos y luego noté que los ojos de la mujer negra todavía estaban abiertos. Me enfermó muchísimo, así que me arrodillé suavemente y cerré sus ojos como dije: Hippo, descansen en paz queridos gatos de la selva. Me di cuenta de que la anaconda los había apretado con tanta fuerza que no solo los asfixió sino que también les rompió las costillas. Suspiré y supe que este era simplemente el camino de la jungla. Luego me puse de pie cuando mis dos amigos monos se acercaron y miraron la cabeza de la anaconda por un momento antes de mirarme a mí e inmediatamente comenzaron a saltar en lo que supongo que era alegría por la muerte de esa horrible serpiente. Más les sonreí antes de que la mujer de las dos pareciera sentirse atraída por algo en un arbusto cercano, ya que caminó hacia él antes de comenzar a actuar como si estuviera tratando de decirme algo. Al agitar continuamente sus brazos y dirigirme al arbusto, lentamente me acerqué al arbusto y comprobé lo que estaba molestando al mono. Aparté algunas de las ramas del camino y jadeé cuando había dos crías de jaguar acurrucadas una al lado de la otra y mirándome fijamente. Uno era negro como el jaguar hembra, mientras que el otro era dorado como el macho. Mis ojos se abrieron al ver a los cachorros ahora huérfanos y recordé el día en que encontré a Shadow y Snowflake. Me di cuenta que esto era lo mismo que les pasaba a ellos y como ellos no podía dejar morir a estos dos jaguares aquí afuera, recogí la cabeza de la anaconda y la até a mi espalda para poder rellenarla como un recuerdo de la jungla antes de levantar suavemente a los dos cachorros de jaguar y notar que el dorado era macho mientras que el negro era hembra. Como mis dos amigos monos trepó por mi cuerpo y se apoyó en mis hombros, entonces comencé la caminata de regreso al campamento. Cuando regresamos, coloqué suavemente a los cachorros sobre mi manta para que descansaran y puse la cabeza junto al árbol, junto a la bolsa donde guardaba mis cosas. Vi que estaba oscureciendo, así que encendí un fuego para comenzar a preparar la cena. Les di un poco de fruta a los monos y suavemente abrí la boca de los cachorros de jaguar para ver si estaban listos para comer pescado. Los revisé a ambos y descubrí que ambos tenían buenos dientes y, a juzgar por esto y su tamaño, diría que tienen 2 meses, tal vez 3. Luego agarré un poco de pescado para asar para mi cena. Apuñalé el pescado con palos y clavé los palos en el suelo cerca del fuego para que el pescado se cocinara mientras alimentaba a los cachorros de jaguar. Tomé un pescado y lo corté en pedazos pequeños para los cachorros de jaguar.
Me senté debajo del refugio y recogí suavemente a los dos cachorros antes de colocarlos en mi regazo y darles de comer con cuidado los trozos de pescado. Cada uno mordió rápidamente la comida que les di, y cuando terminaron se quedaron dormidos. Una vez que estuvieron dormidos, los puse suavemente sobre la manta y conseguí mi propio pescado para comer. Mientras comía mi pescado comencé a preguntarme cómo mis amigos monos capuchinos se tomarían que me fuera mañana. También comencé a preguntarme cómo Shadow y Snowflake aceptarían que trajera a los cachorros de jaguar a nuestra familia, si estarían felices de tener nuevos hermanos y tratarlos bien o si estarían celosos y los tratarían agresivamente. Negué con la cabeza y recordé que crié a Shadow y Snowflake para que fueran criaturas amables y gentiles que solo atacaban cuando cazaban, en defensa propia, obedeciendo órdenes mías o protegiendo algo que les importaba. Decidí que me ocuparía de eso mañana. Cuando los vuelva a ver, luego entré en mi refugio y me acosté cerca de los cachorros y me fui a dormir. Mañana estaba durmiendo plácidamente cuando sentí que algo tocaba mi rostro. Simplemente lo sacudí suavemente antes de sentir que algo me lamía la cara. Entonces gemí y dije: Hippo, está bien, estoy despierto, estoy despierto. Luego agarré a la criatura que me estaba lamiendo y descubrí que era el pequeño cachorro de jaguar negro que me miraba con curiosidad. Me reí entre dientes cuando me levanté y recogí al joven cachorro. Notando que era una niña, le sonreí antes de sentir la pata del otro cachorro en mi cintura, como preguntando: ¿puedo recuperar a mi hermana? ¿O puedo jugar? Le sonreí al pequeño cachorro antes de levantarlo y descubrí que era un macho. Suavemente tocó mi pecho y me reí. Entonces recordé que hoy era el día en que Chimuelo debía venir a recogerme, así que necesitaba empacar el campamento. Luego bajé suavemente a los cachorros y dije: Hippo, hora del desayuno. Rápidamente me acerqué a la chimenea y le puse un poco de leña fresca. Luego lo encendí antes de poner un poco de pescado encima para cocinar, mientras alimentaba a los dos cachorros y monos. Los monos bajaron de su árbol para desayunar como lo hacían normalmente, así que les di un poco de fruta mientras cortaba un pescado en pedazos para los cachorros de jaguar. Suavemente alimenté a los cachorros con sus peces mientras miraba la jungla y dije: Hippo, creo que en realidad podría extrañar esta densa jungla y sus peligros. Luego miré a los monos que estaban comiendo su fruta. Hippo, realmente los voy a extrañar, chicos. Me dieron miradas curiosas. Hippo, me voy hoy y supongo que ustedes no quieren venir conmigo en mis aventuras. Sorprendentemente, se me acercaron, se subieron a mis hombros y comenzaron a acariciarme la cara como si dijeran: no te vas a deshacer de nosotros tan fácilmente. Les sonreí antes de rascarse la cabeza y dije: Hippo, bienvenidos al equipo, muchachos. Ahora será mejor que terminemos de desayunar para que podamos comenzar a empacar el campamento. Luego comí mi desayuno mientras los monos regresaban al suyo. Una vez que terminé, instruí a los monos para que pusieran la fruta extra en mi bolsa, mientras yo dejaba que los cachorros de jaguar jugaran entre ellos, ya que no había mucho que pudieran hacer ahora. Una vez hecho esto, comencé a desarmar mi refugio. Empecé embrollando las mantas y colocándolas junto a mis cosas. Luego tomé mis restos de pescado y los puse en una canasta vacía que traje conmigo para llevar cosas. Tomé un sorbo de agua antes de poner un poco en el tazón de madera en la canasta de la rana dardo venenoso junto con un poco de guayaba cortada para que comieran y posiblemente atrajeran algunos insectos para ellos. Una vez que el campamento estuvo listo, junté todas mis cosas y supe que tendría que hacer 2 viajes. Empecé con las cosas que originalmente traje conmigo, como mantas, herramientas y una canasta de pescado para Chimuelo. Antes de irme miré a los monos y dije: Hippo, estén atentos a las cosas aquí, muchachos. Vuelvo enseguida. Luego fui al punto de encuentro y justo cuando llegué, un sonido chirriante llenó el área. Justo antes de que Chimuelo aterrizara en el área, en el momento en que me vio, saltó sobre mí y me lamió continuamente mientras yo reía. Una vez que finalmente pude empujarlo, dije: Hippo, tranquilo amigo, todavía tengo algunas cosas que necesito ir a buscar al campamento. Él asintió. Hippo, espera desdentado aquí, regresaré enseguida y disfrutaré el pescado que te compré. Luego, inmediatamente comenzó a caminar hacia la canasta de pescado en la que puse los ojos en blanco. Luego me apresuré a regresar al campamento y agarré los restos de pescado y los puse en una canasta y la puse sobre un hombro mientras ponía la canasta de la rana dardo venenoso sobre el otro. Até la cabeza de anaconda a la parte superior de las canastas antes de recoger a los cachorros de jaguar y dije: Hippo, es hora de que nos pongamos en marcha.
Entonces los dos monos capuchinos se me acercaron y se posaron sobre mis hombros. Sonreí antes de regresar al claro donde Chimuelo estaba esperando. Cuando llegamos al claro y Chimuelo nos vio, echó un vistazo a los cachorros de jaguar y los monos antes de mirarme a mí, que claramente decía: ¿más perros callejeros? ¿En serio? Hippo, no me mires así, los cachorros son huérfanos y los monos y yo estamos unidos por mi estadía aquí en la jungla. Luego notó la cabeza de serpiente en la parte superior de las canastas y me miró preocupado. Hippo, tuve un encuentro con la anaconda que mató a algunos de los mayas, pero no se preocupen, lo maté antes de que me notara y me quedo con la cabeza como recuerdo. Dejó escapar un resoplido antes de que atara las canastas a unos ganchos que añadí a su silla de montar para llevarlas después de que me mudé al escondite y comencé a pescar con mis dragones. Luego puse suavemente a los cachorros de jaguar en una bolsa en el lado izquierdo de la silla que agregué para llevar algunas cosas adicionales que encuentro como frutas, minerales o, en este caso, animales bebés huérfanos. Luego até la cabeza de serpiente a la parte trasera de la silla y me aseguré de que estuviera bien apretada para que no se cayera. Los monos se subieron a la parte delantera de la silla, les sonreí antes de subirme a la silla y despegar. Media hora después regresamos a la ciudad y aterrizamos detrás del edificio en el que duermo y antes de que pudiera levantarme de la silla, Shadow y Snowflake me derribaron y procedieron a lamerme la cara sin piedad. Me reí de ellos como dije. Y hola chicos, los extrañé. Una vez que me soltaron, se dieron cuenta de que los dos monos capuchinos sentados en la espalda de Chimuelo los miraban con curiosidad. Me reí entre dientes mientras me levantaba, acariciaba sus cabezas mientras decía: Hippo, Shadow y Snowflake saludan a dos nuevos miembros de nuestro grupo. Observé cómo Shadow y Snowflake se movían lentamente hacia los dos monos antes de inclinar la cabeza hacia ellos y, antes de que los lobos se dieran cuenta, los dos monos traviesos se habían subido a sus espaldas y estaban cavando a través del pelaje de sus cabezas. Shadow y Snowflake me miraron confundidos antes de reírme y decir: Hippo, solo dejen que esos dos hagan lo que hacen, muchachos. Supongo que Shadow vio la bolsa en la que estaban los cachorros de jaguar porque mientras el mono capuchino estaba escarbando en su pelaje, se acercó a Chimuelo y empujó la bolsa con la nariz. Cuando lo empujó hacia atrás, le gruñó. Respondí a esto diciendo: Hippo, oh, cálmate, lobo gruñón, olvidé contarte sobre los otros dos nuevos miembros de la familia. Luego tomé la bolsa y la puse suavemente en el suelo antes de que los dos cachorros de jaguar salieran y miraran a los dos lobos con curiosidad. Snowflake se acercó a ellos y los miró a los dos con curiosidad antes de inclinar la cabeza hacia el pequeño jaguar dorado y lo volteó suavemente antes de hacerle cosquillas en la barriga. Le sonreí antes de mirar a Shadow, que estaba acariciando el rostro de la pequeña mujer. Sonreí al verlos llevándose bien. Entonces escuché pasos corriendo hacia mí. Detrás de mí me giré y encontré a mi amigo Gukumats acercándose a mí con una sonrisa en su rostro. Le devolví la sonrisa mientras decía: Gukumats, bienvenido de nuevo mi amigo. ¿Cómo estuvo la selva? Hippo, gracias, y la jungla fue increíble. Incluso conseguí nuevos amigos y un recuerdo que creo que pondrá una gran sonrisa en tu rostro. Luego me dirigió una mirada curiosa. Gukumats, ¿qué sería eso? Luego desaté la cabeza de la anaconda y la saqué de la silla antes de mostrársela a Gukumats. Cuando Gukumats lo vio, se quedó boquiabierto y su voz tembló. Gukumats, ¿es eso? Lo interrumpí. Hippo, sí, es la cabeza de la anaconda que mató a tu esposa y a parte de tu gente. Luego, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me envolvió en un gran abrazo. Una vez que me bajó, tenía ambas manos sobre mis hombros como dijo: Gukumats, gracias por acabar con la vida de esa serpiente diabólica, y por lo que sea que quieras, lo tienes, ya sean riquezas, mujeres, comida, tierra, lo que sea que desees, lo tendrás. Froté la parte de atrás de mi cabeza. Hippo, está bien, todo lo que quiero es rellenar esta cabeza para poder montarla en mi pared en mi escondite. Me miro confundido. Gukumats, ¿en serio? ¿Eso es todo lo que quieres? Honestamente, Hippo, te daré algunas de nuestras chicas más hermosas, nuestras riquezas más valiosas y nuestra mejor tierra si solo lo pides, porque has sido una bendición para mi gente desde el día que llegaste. Lo miré confundido. Hippo, ¿y exactamente cómo he sido una bendición? Gukumats,
Me trajiste a mi hija el primer día que llegaste, diseñaste una máquina esparcidora de agua que permite a los agricultores regar sus cultivos más fácilmente, lo que ayudará a mi gente en la cosecha, capturaste a un ladrón que los guardias habían estado persiguiendo durante meses. Has vendido armas a mis guerreros, que son mucho más fuertes que las nuestras regulares, trajiste felicidad y alegría a los niños al hacer que tu dragón los montara, hiciste que Quetzalcóatl se abriera a nosotros porque antes de que vinieras nunca dejaba que nadie se acercara a él sin sisear o arremeter contra alguien, pero ahora es tan amable con la gente y ahora has vengado la muerte de mi esposa y la muerte de tantos mayas. Eres una bendición Hippo y un gran hombre. Me froté la parte de atrás de mi cabeza y solté una risita. Hippo, por favor, detente, me estoy sonrojando. Gucumatz. Honestamente, Hippo, solo tienes que nombrarlo y será tuyo. Le sonreí antes de señalar la cabeza de la anaconda. Hippo, ¿puedes conseguirme a alguien que pueda rellenar esta cosa? Gucumatz. Haré que uno de los sirvientes se lo lleve a un hombre que conozco, que es excelente para convertir cuerpos de animales en trofeos de caza y, sinceramente, pensaré en llevar algunas mujeres contigo cuando te vayas. Después de todo, debes sentirse solo en ese barco con solo vuestros animales y dragones para que os hagan compañía. Sentí que mi cara se sonrojaba y me di cuenta de que Gucumatz me estaba molestando un poco. Hippo, no soy así. Él se rió. Gucumatz. Sé que no eres Hippo, solo estaba bromeando, pero he visto la forma en que algunas de las sirvientas te miran y estoy seguro de que algunas se caerían unas encima de otras por la oportunidad de servirte. Lo miré confundido. Hippo, ¿cómo sabes esto? Gucumatz. Observé que algunos te miraban cuando hacías ejercicio en el patio una mañana y escuché a uno decir que no le importaría ayudarte en el campo. Sentí que mi cabeza se iba a derretir de mi cabeza por la vergüenza antes de sacudir la cabeza. Hippo, realmente no necesito sirvientes, he entrenado a mis dragones y lobos para que me ayuden con todo. Gucumatz. Me asombras, Hippo. Ahora ven, el asesinato de la serpiente del diablo debe celebrarse. Luego nos condujo a Chimuelo y a mí al palacio con los dos monos capuchinos sobre mis hombros, mientras Sombra y Copo de Nieve nos seguían con los dos cachorros de jaguar. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saberlo.